Una de las bendiciones, amén, que el Señor nos permite vivir y que el Señor nos permite disfrutar. El día de hoy, mis queridos hermanos, seguimos estudiando la palabra en el Evangelio de Mateo y nos toca estudiar en el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 31 en adelante. Amén. Así que busque ahí Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31. Amén. Y vamos a hablar sobre aquello que es semejante el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos, dice ahí la palabra, es como un grano de mostaza. Y el reino de los cielos es como una levadura, ¿cierto? Así que ahí si lo tiene y me acompaña en la lectura, dice así la palabra del Señor. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el reino de los cielos, el reino de Dios es como, ¿cierto? Esto se conoce como un símil. Cuando habla la palabra es como, se refiere a hacer una comparación. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. La semilla de mostaza es un pequeño grano muy minúsculo, muy pequeñito, que cuando es sembrado, ¿cierto?, pues tiene la capacidad de crecer y convertirse hasta en un arbusto, ¿ya? Y acá la palabra del Señor compara el reino de los cielos con un pequeño grano de mostaza. En otras partes la palabra también dice de que nuestra fe, si fuera como un grano de mostaza, podría hacer tremendas maravillas, podríamos ver en las manos del Señor. Entonces, mi hermano, lo que la palabra está tratando de decir es que el reino de los cielos, ¿cierto?, empezó de una forma muy pequeña, muy minúscula, por así decirlo. Pero el reino de los cielos tiene la capacidad de crecer, de multiplicarse, de expandirse, tiene la capacidad de crecimiento. Eso es lo que está tratando de decir la palabra del Señor. El reino de los cielos, mi querido hermano, empezó con una persona, con la persona de Jesucristo. Cuando Cristo vino a este mundo, ¿cierto?, vino a anunciar que el reino de los cielos había llegado. Y Él comenzó a decir: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. El mensaje que transmite el reino de los cielos es un mensaje de que el hombre se tiene que reconciliar con Dios. El hombre está enemistado con Dios y este es el mensaje que transmite el reino de los cielos. Hay que estar a cuenta con Dios, hay que reconciliarse con Dios. Cuando Cristo empezó su ministerio, Él empezó solito. Pero después dice la palabra de que llamó a 2, después llamó a 2 más y formó, ¿cierto?, un grupo de 12 hombres. 12 hombres a los cuales el Señor entrenó, discipuló, capacitó y luego envió. ¿Cuánto habemos acá el día de hoy? Hoy día vemos más de 12. Y el Señor se demoró en su proceso de discipulado a estos 12 hombres 3 años y medio. En formarlo, en capacitarlo, en enseñarle, en mostrarle cómo debían trabajar en el reino de los cielos. El Señor le puso una meta bastante ambiciosa a estos discípulos. El Señor le dijo: el discípulo no supera al maestro, pero si fuera perfeccionado, llegará a ser como su maestro. Y el Señor tomó a estos 12 hombres, por así decirlo, los tomó en bruto, diamantes en bruto, ¿cierto? Y empezó a trabajar en ellos, empezó a pulir sus vidas, empezó a corregir sus vidas, empezó a enseñarles, empezó a darle ejemplo, empezó a tratar con ellos durante 3 años y medio. Pero ahí el proceso no terminó, porque después vino el Espíritu Santo y continuó trabajando en la vida de estos hombres. Y nosotros conocemos la historia, mis queridos hermanos. Ese Pedro que un día negó al Señor llegó a convertirse en un tremendo apóstol en las manos del Señor, que dice que cuando caminaba, ¿cierto?, la gente sacaba a los enfermos para que a lo menos la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos y fueran sanados. Este fue el Pedro con Juan, ¿cierto?, que fueron un día al templo a orar y vieron un hombre cojo de nacimiento y le dijeron: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tenían una unción tremenda para predicar el evangelio. Bueno, el Señor juntó a este grupo de 12, pero aún el reino de los cielos necesitaba crecer más.
Después dice la palabra que el Señor reunió a 70. ¿Y cómo los envió el Señor? De 2 en 2. A ir a predicar el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra que el Señor les dio autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, aún para resucitar a los muertos. Y el Señor los envió a esa gira misionera, estos 70 discípulos más los 12. Y dice de que cuando regresan se presentan delante de Cristo y le dicen: Señor, estamos maravillados, aún los demonios se van en tu nombre. Y el Señor le dice: pero alégrense más bien de que el nombre de ustedes está inscrito en el reino de los cielos. De eso deben gozarse, de eso deben alegrarse, no tanto de la señal y maravilla, sino de que ustedes son reales y verdaderos hijos del Señor. Cuando Cristo muere, mis queridos hermanos, en la cruz, resucita el tercer día. Dice de que al momento de la resurrección había un grupo de discípulos. Estaban los apóstoles y un grupo de discípulos a los cuales el Señor le entrega la gran comisión. La gran comisión o la gran tarea de la iglesia es: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y bautícenlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enséñenle a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los días. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos colocarán las manos y sanarán. Mi querido hermano, 50 días después de la comisión, ¿cierto? Después de la crucifixión y la comisión de los discípulos, 50 días, vino el día de Pentecostés. Dice de que había, ya después el grupo como que había menguado un poquito, pero ese día en el aposento alto había un grupo como de 120 reunidos, esperando la promesa que Jesús le había dicho, que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos no sabían cómo iba a venir. Solamente Jesús, ¿cierto?, en un momento le dijo: va a venir el Espíritu Santo, y no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos, llenos de poder. Y dice de que ese día estaban sentados orando, clamando al Señor, cuando de repente sopla un viento recio, la casa fue llena, ¿cierto?, del poder del Espíritu Santo, y desciende como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y empiezan a hablar en otras lenguas que ellos no entendían las maravillas y glorificar el nombre del Señor, y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Hermanos, el alboroto fue tan grande que atrajo la atención de toda la multitud que estaba ahí en Jerusalén. Pedro, ¿cierto?, como buen predicador, vio la oportunidad, se levantó y dio un tremendo mensaje, mi hermano querido. En ese mensaje 3,000 personas se añadieron a la iglesia. El reino de los cielos, dijimos, comenzó con 1. Luego el Señor añadió a 12. Luego el Señor añadió a 70. Luego el Señor en Pentecostés tenía 120. Ahora el reino de los cielos, a los 120 se añadieron 3,000 personas. Pedro lanza el mensaje, se convierte en 3,000 personas, los bautizaron, empezaron a juntarse, ¿cierto?, en las casas, en los hogares, a orar, leer la palabra, a seguir la doctrina de los apóstoles, a tomar la Santa Cena, y así la iglesia empezó a multiplicarse. Y dice la palabra del Señor de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Después Pedro fue a orar al templo, ahí viene la historia, ¿cierto? Y cuando Pedro va a orar al templo, se encuentra con esta persona coja de nacimiento, oran por él, ocurre un milagro. ¿Cuántas personas son añadidas a la iglesia? 5,000 personas. El reino de los cielos va creciendo. 1, 12, 70, 120, 3,000, 5,000, vaya siendo número. Llega un minuto, mi hermano querido, en el libro de los Hechos, de que ya no se registra el número de las personas que eran añadidas, porque eran muchísimas. Y empezó con una persona, con Jesucristo. Así empezó el reino de los cielos. Cristo vino a anunciar que el tiempo había llegado, que el reino de los cielos estaba entre nosotros. Y así empezó, mi querido hermano. ¿Cómo se extienden los reinos humanos en este tiempo, mi hermano querido? Cuando, por ejemplo, llegaron los indios con los españoles, ¿cierto?, acá a América, ¿cómo llegaron ellos? Con la espada, ¿cierto? Con la espada. El que no se convertía, guillotina solamente. Y ellos instalaron su colonia española, o instalaron su reino, y aún instalaron la religión por la fuerza. Jesucristo nunca nos enseñó que ese era el medio o el método para
implantar el reino de los cielos. El Señor nunca dijo es por la fuerza, como lo hacen otras religiones actualmente en el mundo, que llegan a países, ¿cierto? Y por la fuerza quieren implantar su religión, matando, haciendo atentados, haciendo terrorismo, asesinando a gente, convirtiéndola por la fuerza. Jesucristo, de hecho, es más, mi hermano querido. Cuando Cristo iba a la cruz, te recordará el episodio, dice la palabra de que de repente lo iban a arrestar al Señor y uno de estos discípulos andaban armados, que no estaban bien convertidos, ¿cierto? Todavía le queda algo de mundo. Entonces va, Pedro saca una espada y le corta, ¿cierto?, la oreja a uno de los que iban a capturar al Señor. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Pedro, no es el camino. El que a espada mata, a espada muere. Y el Señor le dice algo más. ¿Acaso tú crees que yo no puedo orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles que vinieran a pelear por mí? Pero ¿cómo se cumpliría la palabra? Y dice que Cristo tomó la oreja de este hombre y se la puso en su lugar. El reino de los cielos no se instala por la fuerza. ¿Cómo se instalan, hermano, hoy en día los reinos políticos? Por alianzas políticas de repente, ¿cierto? Que un país hace alianza con otro, ¿cierto? Usted conoce la historia. Chile, por ejemplo, tenía unos terrenos ahí al sur que de repente no le tomaron valor. Para ahorrarnos la guerra, cedimos terrenos, alianzas políticas. El reino de los cielos no avanza así. El reino de los cielos avanza por la predicación del evangelio. Ese es el método para hacer crecer el reino de los cielos. Cristo, hermano, nunca fue y le dijo a Pilato: mira, hagamos un trato. Si tú me dejáis libre, ¿cierto? Yo le doy a César lo que es de César, ¿cierto? Y tú me dejáis a mí acá y hagamos una alianza política, mezclemos el gobierno con la iglesia, ¿cierto? Ahí para poder hacer avanzar el reino. No, ya el reino de los cielos no avanza así. El reino de los cielos avanza por la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. No por las experiencias personales, no por lo que se me ocurrió a mí, no por lo que yo quiera predicar, no por la filosofía humana, sino por la palabra de Dios. Por eso es importante predicar la semilla, la verdadera semilla, que es la palabra de Dios. Mi querido hermano, porque si nosotros queremos hacer crecer, si traemos la palabra para nosotros y queremos hacer crecer esta iglesia, y yo con tal que los jóvenes no se sientan mal, yo les digo a los jóvenes: mira, está bien que ustedes tengan un noviecito y que se queden todos los fines de semana juntos, ¿cierto? En la pieza, total, no pasa nada. Dios es amor. Dios no juzga eso. Si Dios es amor, dice la palabra, está todo permitido. Eso es hacer crecer el reino, no desde el punto de vista bíblico. Eso es estarle poniendo una soga a usted al cuello para que se vayan al infierno el día de mañana. Si yo, con tal de no hacerme problema con la gente, y en realidad quiero hacer crecer la iglesia, ¿cierto? En vez de predicarle la palabra, una palabra que lo confronte y que le diga: mira, hermano, esta es tu realidad, esta es tu vida espiritual, así estás tú delante del Señor, esto es lo que te pide Dios a ti en tu vida. Pero en vez de que, como yo no quiero que se sientan mal, y como yo quiero que la iglesia crezca, y como yo quiero ver multitudes, le empieza a decir: hermano, tú eres un campeón. Hermano, Dios me muestra, te llamó para grandes cosas. Mi hermano querido, hay una bendición, un ángel ahí atrás. Un ángel ahí, hermano. Veo luz en tu cabeza, mi querido hermano. Hermano querido, Dios me está revelando que tiene un ministerio de prosperidad para tu vida. Hermano querido, ¿a quién no le gusta recibir esas cosas? Pero ¿a quién de repente le gusta que le digan: sabes que, hermano, mira, te falta compromiso? Hermano querido, si el culto empieza a las 11, ¿por qué llegan a las 11:10, 11:15, 11:20? A nadie le gusta que le digan eso. El compromiso. A los músicos, ¿cierto, hermano querido? Lo mejor para el Señor. Pero de repente cuando nos dicen: hermano, hay que llegar temprano, ¿cierto? Oh, como que me duele un poco la palabra, ¿cierto? Porque todos queremos, ¿cierto?, las golosinas, ¿cierto? Pero nadie quiere comérselos por otro, hermano. Y nosotros debemos formar discípulos. Discípulos. Verdaderos discípulos que entren al reino de los cielos. Mi hermano querido, un día una persona, ¿cierto?, me comentó, ¿cierto? Escuché que me comentó por ahí. Dijo: bueno, es que de repente, ¿cierto?, el ministerio de jóvenes no es tan divertido, ¿cierto?, como otros ministerios de jóvenes.
Yo veo que otros ministerios de jóvenes hacen campañas, que salen a campamentos, que se lo pasan todos los fines de semana jugando y haciendo una cosa y otra cosa acá y allá. Y la verdad, mi hermano querido, es que nuestro ministerio de jóvenes por lo menos se enfoca en una cosa, en formar discípulos desde pequeños. Enseñarles lo que es la oración, enseñarles a leer la palabra, enseñarles que hay responsabilidades, enseñarles que si quieren subir al coro, primero, cierto, tienen que pasar los 3 meses de prueba para llegar y subir. La verdad es que nosotros tenemos una formación y vamos totalmente por un camino diferente, hermano, del que va mucha iglesia en el día de hoy. Porque yo lo que procuro en este lugar es formar discípulos, no solamente entretener a oyentes. Mi hermano querido, si usted quiere una iglesia, por ejemplo, liviana, una iglesia sin compromiso, una iglesia donde no le pongan exigencias, donde usted pueda hacer lo que quiera, vivir como quiera y que nadie le diga nada, usted puede ir a una iglesia católica. Ahí el curita le va a predicar 10, 15 minutos a lo más. Nunca lo va a corregir, usted va a confesar sus pecados, pueden ser muy graves, y él le va a decir: hijo mío, te absuelvo. Reza 3 Padre Nuestro y quedamos arreglados hasta el próximo domingo. 3 palmas en el pecho y nos vemos el próximo domingo en la misa a tomar la Eucaristía. Pero mi hermano querido, si usted quiere conocer al Señor, si usted quiere realmente tener un encuentro genuino con Dios que cambie su vida, es necesario someterse al discipulado de Cristo. Hubieron oportunidades, mi hermano, que cuando Cristo les dijo las cosas a los discípulos no les gustaron también, ¿ya? Por ponerle un ejemplo solamente, el Señor un día le empieza a decir a los discípulos: ¿saben qué? Voy a ir camino a Jerusalén porque allá me espera la cruz. Calcule lo que le voy a decir. Cristo le dice esto a sus discípulos y Pedro, ¿cierto? En un momento, no sé, de iluminación, va y llama al maestro, quizás delante de los otros que estaban ahí mirando, ¿cierto? Porque el Señor después lo reta a Pedro delante de todos y le dice: maestro, ¿cómo se te ocurre que va a ir a Jerusalén? ¿No sabes que allá te quieren apresar y te van a matar? Y el Señor, mi hermano, le pega una reprimienda, ay, de esa que nos pegaban los pastores antes, ¿cierto? Le pega una reprimienda y le dice: apártate de mí, Satanás. Yo creo, hermano, que si a cualquiera de la generación actual le dicen: oye, apártate de mí, Satanás, es que el pastor me hirió, ¿cierto? El pastor me lastimó, mi ego, me voy de la iglesia, no vuelvo más. Pero el Señor le dijo a Pedro, y Pedro, hermano, con la mejor intención, ¿cierto? Le dijo: Señor, no vayas a la cruz, sálvate a ti mismo. Pero el Señor, ¿cierto?, vio que detrás de esas palabras estaba el enemigo. Le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Y Pedro, hermano, ¿qué iba a hacer ahí? Después el mismo Pedro terminó diciendo: Señor, ¿pero a quién más iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Por eso el reino crece por medio de la verdadera predicación de la palabra. Ahí es cuando crece el reino. Cuando las personas oyen el mensaje del reino, entienden el mensaje, alinean su vida al mensaje de la palabra, ya no que acomoden la palabra a sus vidas, sino que ellos alinean su vida a lo que la palabra dice y se convierten en verdaderos discípulos. Ahí es cuando el reino crece de forma genuina, real y verdadera. Mi hermano querido, una iglesia puede empezar muy pequeña, con 2 o 3 personas, dice el Señor. Para empezar una iglesia se necesitan 2 o 3 personas. Ya más de eso, el Señor, si es mejor, más mejor. Pero el Señor dijo: donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ustedes. Entonces cualquier discípulo formado, maduro, ¿cierto?, que tenga el llamado, que Dios lo haya llamado al ministerio, puede empezar una iglesia con 2 o 3 personas. Pero el punto es hacerla crecer de una forma sana y saludable, de una forma bíblica, la iglesia. Y no solamente juntar cabritas, sino pastorear ovejas. Esa es la meta, ¿cierto?, de hacer crecer una iglesia, trayendo la palabra ya para la iglesia local. No es solamente añadir multitudes, sino hacer crecer la iglesia de una forma sana, saludable y bíblica. Yo me acuerdo, mi hermano, cuando empecé en Walk, que a mí me costó muchísimo, ¿ya? De hecho, de allá me trasladaron para acá, me costó muchísimo. Yo siempre he sido igual, mi hermano querido. Lo mismo que hacía allá, lo estoy haciendo acá, y es mi forma de trabajar.
Y yo me acuerdo que una vez yo le dije a un hermano, conversando con él, le dije, ¿sabes qué, hermano? Mira, yo voy a predicar la palabra, voy a ganar inconversos, le voy a enseñar la palabra, los voy a discipular y después, cierto que estén discipulados, los voy a poner a trabajar en la iglesia, a liderar y todo. Y el hermano me dijo, es que así te vaya a demorar mucho, me dijo. Me dijo, no, te vaya a demorar mucho así. Si tú te pones a tratar de ganar gente, a discipular gente, me dice, no, voy a sacar la vuelta muy larga, tienes que buscar otro método. Y yo me pregunto, ¿y qué otros métodos hay, mis queridos hermanos? Si ese es el método de Cristo, ganar a los que no conocen al Señor, discipular a los creyentes, a los que se entregan al Señor, prepararlos para la obra del ministerio y después enviarlos a trabajar a la obra. El otro día, como le comentaba también en internet, ¿cierto? Había una persona que decía, Señor, la mies es mucha y falta muchas veces que nos envíen, ¿cierto? Así como que nos envíen a la mies. Hermano querido, si usted quiere, haga el ejercicio, pero abra su Biblia en Mateo 28, en el versículo 16 en adelante, y lea. Jesucristo ya nos envió a nosotros, ya nos envió a predicar el evangelio en el poder del Espíritu Santo. Yo me acuerdo, hermano, cuando estaba en la iglesia de mi abuelo, yo le decía a mi abuelo, abuelo, salgamos a predicar. Yo siempre he tenido esto de evangelismo, ¿ya? Desde antes de ser pastor, mi hermano querido, desde antes. Decía, abuelo, salgamos a predicar. Y mi abuelo me decía, no, es que si tenemos que salir una fila como de 50, hermano, porque si vamos 2 o 3, vamos a ir a pasar vergüenza a la calle. Tenemos que salir con acordeón, con guitarra. ¿En qué parte de la Biblia dice eso, mi hermano querido? ¿En qué parte? No, que para ir a predicar tenemos que salir 50, 100, 200 a predicar a la calle para que nos vean. Yo cuando miro la palabra y miro la escritura, Jesús dijo, vayan de 2 en 2. A los que encuentren en el camino, predíquenle, anuncien las buenas nuevas. Si hay algún enfermo, oren por él y esperen que Dios lo sane. Eso es lo que yo veo en la palabra del Señor. Yo no veo en la palabra que hay que esperar a hacer un grupo de 50 o de 100 para recién ir a predicar. Y de repente nos complicamos tanto, mi hermano, para hacer crecer el reino de los cielos, para hacer nuestra parte en el reino de los cielos, que por eso muchas veces la iglesia no crece. A todo esto, mi querido hermano, la tarea de los pastores y de los líderes, ¿cierto?, de la iglesia y de los consejeros y de los que trabajan en la obra, sobre todo en la enseñanza de la iglesia, es preparar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la tarea nuestra. Yo obviamente como discípulo del Señor voy a predicar, voy a evangelizar, voy a tratar de ganar almas, voy a buscar al perdido, voy a hacer mi parte como cristiano. Pero usted tiene que hacer su parte como hijo de Dios. Porque la tarea, la gran comisión es de todos. No es solamente de los pastores o los líderes o del ministerio de evangelismo. La gran comisión es de todos. De todo cristiano está comisionado a ir a ganar almas. Ese es tu ministerio, esa es tu razón de ser como cristiano, esa es tu tarea, esa es tu asignación que Dios te dio, la de ir y predicar el evangelio y ganar almas. Esa es tu tarea, hacer crecer el reino de los cielos. Jesús nos dejó ya la comisión. Y la única forma que este reino crezca y se multiplique es por medio, ¿cierto?, que los embajadores cumplan la tarea y vayan al mundo a reconciliar a los hombres con Dios. Y esta no es tarea no es tarea solo de los pastores o de los líderes, es tarea de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Mi hermano querido, el reino de los cielos, ¿cierto?, es como una semilla de mostaza que crece. Y crece de tal forma que de repente llegan pajaritos, ¿cierto? Dice la palabra acá. Dice que hacen nido en sus ramas. Debemos entender, mi hermano, como predicaba el otro día nuestro hermano Jonathan, el trigo y la cizaña, ¿ya? Uno cuando predique la palabra, uno predica indiscriminadamente. Mi hermano querido, usted tiene que predicarle a la persona que se viste bien en la calle y tiene que predicarle también al curadito, al voladito que está ahí en la esquina también. Solo Dios conoce el corazón y solo Dios conoce el día de mañana. El otro día cuando fuimos a evangelizar al puerto, ¿cierto? De repente está esta persona ahí y de repente voy y veo a la Génesis y va y lo abraza y lo bendice y todo el tema. Y yo realmente en un momento yo pensé, dije, wow, me quedé sorprendido. Quedé sorprendido, mi hermano querido, porque yo dije,
Quizás cuántas veces, mi hermano, yo he pasado por al lado y indiferente. Esa es la verdad. Totalmente indiferente. Quizás muchas veces he pasado así, con una indiferencia, y vi a Génesis que va y lo abraza y todo. Y me sorprendió, mi hermano. Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Me hacía sentir y me decía: ¿y dónde estarías tú si yo no te hubiera alcanzado algún día? Podría estar ahí, podría estar peor. Entonces, mi hermano querido, nosotros sembramos la palabra indiscriminadamente. Ya es tema de la persona si recibe o rechaza, pero sembremos solamente la palabra, sembremos el evangelio, sembremos, mi hermano, con perseverancia. Dice la Biblia que el labrador, para ver frutos, debe trabajar primero. Usted, mi hermano querido, si quiere plantar un roble, ¿ya? Quiere plantar un roble, ¿cuánto tiempo se demora un roble en crecer, en hacer un árbol grande, fructífero? Hay un árbol ahí, robusto, fuerte. Años, mi hermano, 50 años. Un roble formidable. Si usted quiere plantar una mata de perejil, ¿cuánto tiempo le toma plantar una mata de perejil? Usted lo siembra y en un par de días, semanas, va a crecer el perejil al tiro. La pregunta, mi hermano querido, es: ¿queremos en nuestra iglesia perejiles o queremos en nuestra iglesia roble? Roble. Por eso hay que sembrar la buena semilla. Y por eso el trabajo en el reino requiere tiempo. ¿Ya? Requiere tiempo, discipular, preparar, capacitar, enseñar, corregir, instruir, como Pablo le dijo a Timoteo, con toda paciencia y doctrina. Amén. Entonces, para ver fruto hay que trabajar con perseverancia. Debemos sembrar la palabra, como les dije, ¿ya? No inventar nuestras historias personales, ni cuentos de motivación, ¿cierto? Ni palabras de hombres, sino predicar lo que está escrito en la palabra. Ahora, si usted, mi hermano querido, un día, ¿cierto?, dice: pero eso no dice la Biblia, acérquese, converse conmigo y me muestra que no dice la Biblia. Si yo le estoy predicando algo errado, pero yo quizás le puedo decir: pero hermano querido, esto sí dice la Biblia, ¿ya? Esto sí es lo que está escrito. Si alguien un día me viene y me dice: no, pastor, es que hay que empezar, como el mundo está actualizado, hay que empezar a casar a los homosexuales, yo le voy a decir: hermano querido, eso no dice la Biblia, ¿ya? O si alguien me dice un día: no, pastor, mire, no importa que la gente esté en convivencia o no esté casada, hágalas trabajar igual nomás acá en el púlpito, yo le voy a decir: hermano querido, eso no dice la Biblia, ¿ya? Entonces, hay que sembrar la palabra, ¿ya? Y usted debe analizar la palabra, saber discernir la palabra, ¿ya? Bien, hay múltiples formas, mi hermano querido, para sembrar el evangelio. Y esto lo hemos hablado muchas veces, múltiples formas. Predicar persona a persona, predicar casa por casa, predicar con un parlante, predicar haciendo una campaña, predicar por medio de una obra de teatro. El día de ayer, ¿cierto?, veíamos una obra de teatro en la iglesia que nos invitó, ¿cierto? A mí me daba mucha risa los camellos, estaban bonitos los... me reía harto, me estaba aguantando nomás atrás, pero estaba bonito, ¿cierto? Hay diferentes formas, mi hermano, de sembrar la palabra. Y hoy día conversaba con una hermana de las jóvenes, ¿cierto? Y me decía: pero estaba bonito el mensaje detrás. Sí, estaba bonito, estaba bien interesante el mensaje cuando ponían como la escena en off, ¿cierto? Y donde la persona realmente hablaba lo que sentía en su corazón. Estaba bonito el mensaje, ¿cierto? Y el mensaje era que debíamos estar apoyándonos, estar unidos, estar siempre dispuestos y preparados para hacer de apoyo y bendición para alguien que lo pueda necesitar. Y estaba bonito el mensaje. Por eso hay múltiples formas de sembrar la palabra. Las redes sociales, mi hermano, un campo blanco para sembrar. De repente yo veo las redes sociales de algunos hermanos, ¿cierto? Y publican así fotos, ¿cierto? Paseos familiares, publican comida, publican cosas así, ¿cierto? Pero ocupe sus redes sociales para predicar el evangelio. De repente los que usamos TikTok, ¿cierto? Yo soy de la generación que trato de usar TikTok, ¿cierto? Yo me quedé en el Facebook, mi hermano, la verdad. Yo no alcancé mucho el Instagram, pero ahora estoy como tratando de meterme al TikTok así para que no quedarme fuera, ¿ya? Pero hermano, ocupemos las redes sociales para poner un mensaje cristiano, ¿cierto? Soy hijo de Dios, no me avergüenzo del evangelio, Cristo es lo mejor para mi vida. Usar las múltiples formas, hermano, para sembrar la palabra. Alguien un día me dijo: pero ¿para qué predicáis en internet, ¿cierto? Si la gente que tú le predicáis no va a llegar acá a la iglesia. Así me dijo una persona un día.
El tema, mi hermano, no es que llegue acá a la iglesia o no llega acá a la iglesia. El tema es que se convierte y llegue a Cristo. Amén. La persona puede ser de otro país y si le llegó el mensaje y se convierte y va a una iglesia bíblica sana que le prediquen y le enseñen la palabra, gloria al Señor, la comisión fue cumplida. Ojalá llegaran acá. Igual una vez una persona que vive en otra ciudad me dijo, es que yo no saco nada con salir a evangelizar acá porque la gente, ¿cómo va a ir allá a Talcahuano a congregarse? Pero yo le dije, mentalidad de reino, ¿cierto? Ahí ocupemos la mentalidad de reino. Yo predico, gano alma, no importa que se congreguen en Chihuayante, si son de Chihuayante que se congregan allá, o si son de Hualqui que se congreguen allá, o si son de Hualpén que se congreguen allá, pero que se congreguen y busquen del Señor, ¿ya? Pero sigamos predicando la palabra, sea de la ciudad que sea. Porque uno podría decir, bueno, cuando yo vaya a Argentina, ¿cierto? No le voy a predicar a mi familia en Argentina porque son argentinos y no van a venir de Argentina a congregarse acá a Chile, ¿cierto? Podría ocupar esa misma mentalidad. Pero se supone que en Argentina, en la ciudad, hay iglesia y que si yo le predico y el Espíritu Santo hace una obra en ellos, van a buscar una iglesia cerca de su comunidad. Entonces, mi hermano querido, sembremos la palabra. Si hay familia en Venezuela, predícale a la familia en Venezuela. Se pueden convertir, llegar a una iglesia en Venezuela. No van a venir de allí para acá, ¿cierto? Es que es muy ilógico, muy raro, a no ser que vinieran a hacer vida acá al país. Entonces, mi hermano, donde estemos, donde sea que vayamos, prediquemos la palabra, ¿ya? Y Dios va a alcanzar y salvar a sus hijos. Mi hermano querido, siempre como iglesia procuremos lo siguiente: sembremos respetando el terreno del otro, ¿ya? Nosotros queremos que nuestra iglesia crezca, amén. Amén, ¿cierto? Queremos que nuestra iglesia crezca. Pero mi hermano querido, sacar gente de otra iglesia no es hacer crecer la iglesia. Es solamente traspasar los peces de una pecera a otra. O hacer, ¿cómo podríamos decirlo? Hacer tráfico de ovejas, ¿cierto? Un robo, somos los cuatreros de ovejas, ¿sí? No, mi hermano querido, nosotros debemos procurar hacer crecer la iglesia por medio de ganar almas. Ganar almas, mi hermano querido. Esa es la meta, ganar almas. Mi hermano querido, hay iglesias, ¿cierto? Que crecen solamente por el traslado de miembros de otra iglesia. ¿Ya? Yo puedo decirlo aquí mismo. Hay mucha gente que perteneció a este lugar y que está ahora en otra iglesia, ¿cierto? Y que si no fuera por el trabajo que se hizo acá o que hicieron acá los pastores anteriores, ¿cierto? Hay iglesias que mermaría mucho su congregación. Pero acá usted ve gente, quizás no somos una gran multitud, pero ve gente. ¿Por qué ve gente usted? Porque acá se hace la pega. Acá procuramos ganar almas, salimos a evangelizar, visitamos los hogares, conversamos con la gente, oramos con ellos, los visitamos. Si están en necesidad se les ayuda. Acá se hace el trabajo de ganar almas. Y yo siempre he procurado trabajando, respetando en los linderos de mi prójimo. Yo no quiero que mi iglesia, que pastoreo, crezca porque se trasladan las ovejas de otro lugar. Mira, si se trasladan porque allá se están haciendo mal las cosas y porque allá no están bien, ¿cierto? Y salen ellos por la puerta como corresponde, o porque realmente está muy malo, está bien. Pero siempre nuestra meta va a ser ganar almas. Ganar almas. Esa es la gran comisión. Ir y ganar almas para Cristo. De cero, ojalá, mi hermano. De cero, así, almas que no conocen al Señor o que hayan sido hijos pródigos, que se hayan apartado, ganarlo y traerlo a los caminos del Señor. Yo me acuerdo cuando empezamos a evangelizar con la pastora, tocábamos los bloques, ¿cierto? En ese tiempo, y un día tocábamos el bloque, por ejemplo, de Erika. Y ahí conocimos a Erika, todo el tema. Llegó acá a la iglesia. Pero ahí no terminó la semilla, porque después Erika trajo a Evelyn. Después Evelyn, ¿cierto?, está trayendo a traer a otra amiga o conocidas más. Bueno, ella no está hoy día porque está enfermita, ¿cierto? Ha estado con problemas de salud. Pero así el reino de los cielos va creciendo, ¿cierto? Llegó mi hermana Jacqueline. Mi hermana Jacqueline después trajo a mi hermano Adán. Mi hermano Adán a mi hermana Nicole. Mi hermana Nicole a Mateo, ¿cierto? Mi hermano Adán después trajo a Yoshimar. Yoshimar trajo a su esposa Leila. Leila trajo a los niños. Y así va creciendo el reino de los cielos.
Mi hermana Carolina llegó solita, ¿cierto? Bueno, ella era de acá, pero después cuando llegó, dice que llegó y la pastora le dio un abrazo de oso y ahí quedó enamorada, ¿cierto? De la pastora. Llegó así y que se formó así una linda amistad con ella. Después mi hermana trajo a Jonathan, trajeron los niños, ¿cierto? Ahora los niños están trabajando algunos, ¿cierto? Y así el reino de los cielos crece, mi hermano. ¿Ya? Entonces, mi hermano querido, trabajemos, no perdamos la esperanza. La iglesia crece. La iglesia crece. Hay que hacer bien las cosas solamente, predicar la palabra como corresponde y no, hermano querido, por procurar un crecimiento inflado de apariencia, vamos a dejar de lado la palabra y vamos a hacer las cosas a nuestra manera, a manera de hombre. Mi hermano querido, quizá en el proceso hay algunos, ¿cierto?, que cuando Cristo los confronte, ¿cierto?, con la palabra, sea como Pedro y diga, oye, a mí no me vuelva a decir Satanás, me voy, ¿cierto? Pero puede ser que otro diga, realmente tiene razón lo que me está diciendo el Señor por medio de su palabra, me someto al discipulado y voy a crecer sano, saludable, y voy a ser parte de una gran iglesia y voy a cumplir la gran misión de la iglesia, la gran comisión y el gran mandato. Gran comisión, vayan y prediquen el evangelio. El gran mandato, amando a Dios por sobre todas las cosas y amando al prójimo como a nosotros mismos. Que Dios les bendiga, mi amado hermano. Este es el mensaje del día de hoy. Vamos a orar, amén. Mientras los músicos, ¿cierto?, se preparan, mi hermano músico, amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo de enseñanza, Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos hablas cómo va creciendo el reino de los cielos, Señor. Amado Dios, era como una pequeña levadura, Señor, también que se pone en una masa, Señor, de harina, y que esto va leudando y va haciendo crecer, Dios mío, de una forma que quizás muchas veces para nosotros es hasta curiosa o misteriosa, que no entendemos a totalidad, Señor. Tu palabra también dice de que el reino de los cielos es como un sembrador que siembra la palabra, riega, descansa, duerme de noche y después ve un fruto tremendo, ¿cierto?, en un par de días, en un par de años. Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte. Ayúdanos a sembrar el evangelio, a sembrar la verdadera semilla, Señor. Padre, para poder ver un fruto glorioso el día de mañana, Señor. Padre, mira, tu casa está llena de discípulos, Señor. Padre, perfecciónanos, Señor, para llegar a la estatura del Maestro y así hacer crecer tu reino de forma integral, sana, bíblica y saludable, Señor. Padre Santo, que tu casa se llene de almas que puedan entender el proceso de discipulado, Señor, y convertirse en embajadores, Señor, de tu palabra, de tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.